Durante la campaña de Space Marine 2 interactuamos con los tecnosacerdotes del Mechanicus, pero ¿qué son realmente? ¿Qué importancia tienen? ¿Por qué tienen esta estética tan peculiar? ¿Por qué parecen no agradarle mucho a los protagonistas? En este video voy a hablarte acerca de ellos. Comenzamos. El Mechanicus. Nadie como ellos. Verás, esta facción es muy especial dentro del Imperio. A grandes rasgos, el Mechanicus es una sociedad teológica que adora a la tecnología por encima de todas las cosas. Creen en un ser llamado el Omnicia y ven en la tecnología una manifestación de dicho ser. Por ende, la tecnología es sagrada. Además, parte de sus doctrinas religiosas les inculcan un odio a la carne. La piel, los órganos, los músculos son removidas conforme va pasando el tiempo y aumenta su rango dentro de la orden, para ser reemplazados por toda clase de implantes cibernéticos, armas, órganos sintéticos, entre muchas otras cosas, pero nada orgánico, llegando a extremos donde apenas pueden ser reconocidos como los seres humanos que alguna vez fueron, dándoles el mote de cyborgs. Hasta tienen su propio idioma basado en código binario. Hay que aclarar que esta facción es un imperio que coexiste con el imperio de la humanidad, con mucha autonomía, tratos preferenciales, pero sobre todo, una alta autonomía. Sí, así es. Esta facción no pertenece al imperio de la humanidad. Tienen algo así como una relación simbiótica, que al unir fuerzas les ha permitido dominar la galaxia. Tienen presencia en todo el imperio, dada su importancia como responsables de la tecnología de la humanidad. Pero, ¿cómo comenzó esta relación? El emperador de la humanidad sabía de la existencia de Marte y de sus habitantes. Él quería que estos sacerdotes marcianos se unieran al imperio, ya que contaban con tecnología que requería para lograr su visión de una galaxia unificada. También sabía que llegar con amenazas de guerra y hostilidad no era una opción viable, dado que Marte estaba extremadamente bien defendido y organizado. Así que tuvo que optar por la vía diplomática. El emperador descendió sobre el Monte Olimpo, la capital del planeta, haciendo una demostración de poder, pero sobre todo, remarcando el dominio que tenía sobre muchas formas de conocimiento. Esto maravilló a la gran mayoría de tecnosacerdotes que pensaron que el emperador era el enviado de su dios, una representación del Omnicia. Así que el Mechanicum, en ese entonces así se llamaban, entabló negociaciones con el emperador. El imperio brindaría protección y muchos recursos, además de conocimientos que ellos ya tenían, mientras que el Mechanicum le daría al imperio todo lo que les faltaba, es decir, armamentos, naves, infraestructura de construcción, entre muchas otras cosas. En medio de estas negociaciones también se garantizó un trato preferencial para el Mechanicum, sobre todo para sus intereses, es decir, la búsqueda del conocimiento, además de garantizar el respeto y la libertad de sus credos. Mira, en aquel entonces, cuando el emperador caminaba entre mortales, las religiones fueron erradicadas. La única religión permitida era, en aquel entonces, la del Mechanicum. Ese nivel de preferencia tenían y siguen teniendo. Y así fue como el Mechanicum pasó a coexistir con el Imperio, apoyándose mutuamente, reconquistando mundos, hallando tecnología perdida y construyendo al Imperio que conocemos hoy en día. Sin embargo, llegó la herejía de Horus. Varios tecnosacerdotes de Marte no se sentían cómodos con la relación que se tenía con el Imperio, sobre todo porque parte de sus líneas de conocimiento habían sido prohibidas, es decir, el estudio de la xenotecnología, la disformidad, entre otras relacionadas, y mientras el emperador tuviese su lupa en Marte, las cosas no podrían cambiar, generando un resentimiento. Horus aprovechó esto. Entabló contacto con el fabricador general, en ese entonces llamado Kerbal Hal, y le prometió que si apoyaba su causa, él le daría total libertad al Mechanicum de estudiar lo que quisieran, no más prohibiciones ni rendir cuentas, y él aceptó. Fue así como poco a poco la división se hizo presente entre los tecnosacerdotes simpatizantes a Kerbal, los traidores, y los simpatizantes a Coriel Set, los leales. Coriel fue un archimagus que se mantuvo leal y que tenía la simpatía de los tecnosacerdotes en acuerdo con el Imperio, sobre todo los más dogmáticos. La guerra civil estalló
y varios mundos Forja se vieron envueltos en guerras internas, provocando destrucción a escalas poco antes vistas, remarcando lo encarnizada que puede ser una guerra entre devotos de la Omnicia. Las armas que se liberaron en ese entonces eran artilugios que rara vez se usaban, pero lo peor fue la enorme pérdida de tecnología que esta guerra civil provocó. Una pérdida que sigue mostrando estragos en Warhammer 40.000. La guerra terminó cuando las fuerzas traidoras ganaron al tomar el control de la mayoría de mundos Forja en Marte, un evento conocido como el Cisma de Marte. Los tecnosacerdotes leales en Marte fueron casi erradicados. El planeta se convirtió en una visión retorcida de los sueños del Mechanicum, lleno de tecnoherejía, hechicería disforme y experimentos aberrantes. Si bien no todos los mundos Forja cayeron ante la insurrección de Horus, Marte era el bastión más importante, en todo sentido, y que estuviese en manos de traidores era un duro revés para las fuerzas leales al emperador. Por fortuna, Horus fue eliminado, y aunque el emperador quedó confinado al trono dorado, las fuerzas leales lograron recuperarse un poco, y llevaron a cabo cruzadas de purga. Una de todas estas fue una purga de Marte, donde el planeta fue recuperado. Claro que ya no era el lugar que fue antes, estaba destruido, lleno de corrupción. Los tecnosacerdotes miraron con horror lo que su contraparte traidora hizo dentro de su mundo natal. Pasaron muchos años para limpiar toda esa corrupción. Este evento, la Guerra Civil de Marte, también se conoce como el fin de la infancia. El Imperio y el Mechanicum se dio cuenta de que ya no podrían gestionarse de manera tan autónoma como lo venían haciendo, así que tuvieron que firmar nuevos acuerdos donde ahora el Mechanicum se disolvía y pasaba a ser llamado como Adeptus Mechanicus, y si bien conservan varios de sus privilegios, son mucho más vigilados que antes. Dentro de su propio culto, los tecnosacerdotes se hicieron aún más dogmáticos y férreos en sus convicciones de fe. El trauma del Cisma de Marte perdura en la actualidad, haciendo que muchos tecnosacerdotes sean aún más radicales en la aplicación de su religión y fe. Esto fue el Cisma de Marte. Pero, ¿qué pasó con los tecnosacerdotes traidores? Bueno, ahora son conocidos como el Dark Mechanicus, el Mechanicus Oscuro. Cuando las cruzadas de purga avanzaban dentro del Imperio y el propio Marte, los tecnosacerdotes traidores perdían terreno. Así que muchos de estos monstruos optaron por un perfil más bajo, escondiéndose. Muchos otros huyeron al ojo del terror, y unos pocos se mantuvieron en mundos Forja abiertamente traidores y se quedaron ahí. La galaxia es muy grande al final del día, y muchos mundos fueron dejados de lado tras la herejía de Horus. Este Dark Mechanicus existe más en los libros y en las novelas que en el juego de mesa o videojuegos. Aún no tienen miniaturas oficiales, salvo algunas que auguran un futuro lanzamiento. Pero ahí siguen, ahí están. Ellos son los que crean las armas y vehículos malditos para las fuerzas traidoras. Experimentan con hechicería demoníaca y la combinan con carne y metal. Son la peor forma de la búsqueda del conocimiento. Seres que ya no son humanos, son más un espejo retorcido y desmedido de la ciencia sin límites. Si ya los tecnosacerdotes leales se ven así, tan solo intenta imaginar cómo se ven los traidores. Aterrador, ¿no? Pero, ¿qué hace el Adeptus Mechanicus actualmente? Bastante en realidad. El Mechanicus está extremadamente activo en el Milenio 41. Están presentes en prácticamente todas las actividades que realiza el Imperio. Incluso sin ser mencionados, tienes que imaginar que están ahí. Al final del día, son los encargados de la tecnología y sus relacionados. Por ejemplo, las guerras de Armagedón, donde los mundos Forja cercanos ayudaron suministrando armas y equipo e incluso tropas. Las guerras de Cadia, donde los tecnosacerdotes eran esenciales para el mantenimiento de las defensas planetarias y vehículos. El despertar de Roboute Guilliman, donde el archimagos Belisarius Cole aportó avances científicos que no solo trajeron de vuelta al Primarca, sino que también mejoraron a los marines espaciales originales, haciéndolos primaris, y brindó armas novedosas al Imperio, entre muchas cosas más. Así podríamos seguir. Pero como verás, el Mechanicus ha estado y estará en todos los conflictos que impliquen a los seres humanos y su tecnología, en mayor o menor medida. Sin embargo, una actividad muy popular en ellos es la exploración planetaria. Gracias a dichas actividades de exploración,
se ha podido recuperar toda clase de tecnología ancestral perdida por la humanidad, las llamadas PCE, plantillas de construcción estándar. Son bienes codiciados por el Mechanicus y han llegado a declarar guerras solo por recuperarlas o protegerlas. Estas PCE contienen todo tipo de artilugios que, una vez son estudiados y clasificados, pueden brindar ventajas inimaginables a la humanidad. Por ejemplo, muchos de los tanques que fabrica el Mechanicus para el Imperio vienen de PCE que en algún momento fueron encontradas. Pero, ¿por qué no inventarse sus propias armas o tecnología? ¿Por qué complicarse la vida buscándolas? Mucho antes de que el emperador se alzara en Terra, la humanidad ya había vivido su edad de oro. Sí, ya habíamos conquistado la galaxia antes del emperador. Se sabe muy poco de esa era. Lo que el Mechanicus sí sabe es que existieron las inteligencias artificiales. También saben que dichas IAs le declararon la guerra a los humanos y acabaron por destruir a su imperio. De alguna manera la humanidad logró vencer, pero quedaron incomunicados y aislados en sus mundos. Algunos retrocedieron a casi una segunda era medieval. Otros mundos se convirtieron en verdaderos infiernos, pero Marte logró preservarse. El Mechanicus piensa que si permiten inventar cosas nuevas, esto llevará inevitablemente a la creación de las IAs y por ende un segundo levantamiento, una guerra de extinción. Por ello se prohíbe estrictamente la innovación y la inteligencia artificial. Solo se puede recuperar, explorar y estudiar lo ya construido, pero jamás crear algo nuevo. Claro que esto no siempre se respeta. Personajes polémicos han puesto a prueba estas reglas, el más popular, Belisarius Cawl, que ha creado mucha tecnología que no existía, entre ello los Primaris. Por fortuna, todo esto ha resultado tan útil y necesario que se le ha perdonado la vida en varias ocasiones e incluso ha ayudado a que esta prohibición se adelgace un poco, pero sin dejar de ser prohibido. Sin embargo, el Mechanicus sigue buscando y explorando, y por desgracia, se han encontrado con cosas que quizás era mejor jamás encontrar. Entre esas cosas, los mundos tumba Necron. Haremos un video aparte hablando de los Necrones, pero quédate con que son una raza de aliens que, buscando ser inmortales, acabaron transformándose en máquinas. Tras una enorme guerra, se recluyeron en mundos tumba que enterraron. En el milenio 41 han comenzado su despertar, y ahora el Imperio se enfrenta a ellos. Su tecnología es extremadamente avanzada. Pueden ser quizás la raza más poderosa a nivel tecnológico. Nadie se les compara ni siquiera un poco, ni el Mechanicus, y esto les fascina. Así que si hay algo relacionado a los Necrones, el Mechanicus estará presente, como lo vimos en el juego. Ya sea para prevenir que despierten o para estudiarlos, y en algunos casos adaptar la tecnología Necron para aprovecharla en favor del Imperio o de su culto. Y es de esta clase de comportamiento que nace el recelo que se llega a sentir entre el Imperio y el Mechanicus. Tienen una terrible tendencia a generar problemas gracias a su búsqueda del conocimiento. En algunos casos han provocado despertares de mundos tumba Necron, o como vemos en el juego, generado por ignorancia invasiones del caos. Sea a propósito o no, es innegable que la necesidad de la búsqueda del conocimiento y la autonomía les ha jugado mucho en contra en varias ocasiones. A pesar de esto, el Mechanicus no deja de ser extremadamente poderoso e importante. Déjame hablarte de sus mundos más relevantes. Marte, la cuna de esta facción. Aquí se guardan los conocimientos tecnológicos de la humanidad. Si alguna pieza tecnológica es encontrada, se copia y almacena en sus millones de bóvedas, además de ser el lugar donde se fabrican los titanes más grandes del Imperio, Metallica. Un mundo forja extremadamente importante para el Mechanicus. Ellos tienen una industria muy desarrollada y colosal, pudiendo fabricar ejércitos de máquinas y cyborgs rápidamente, además de ser el mundo que más respeta las doctrinas religiosas y pregonar el odio a la carne. Agripina. Este mundo tenía la tarea de suministrar a la extinta Cadia con armas y tecnología para defenderse. Tras la caída se convirtieron en un mundo forja y bastión al mismo tiempo, que recibe constantes embates de las fuerzas del caos, ya que son el único mundo que queda en pie en el sector de Cadia. Sus legiones Esquitari están muy bien entrenadas y preparadas, ya que se crean en plena guerra. Estiges VIII.
Este mundo forja es especial debido a que aquí se estudia la xenotecnología, no porque esté permitido, sino porque ellos deciden hacerlo. Por ende, se volvieron muy buenos en todo lo relacionado a ocultar información. En este mundo, los tecnosacerdotes conviven con biotecnología nacida del estudio de ingenios alienígenas, y peor aún, se combinan con ellos para ser más fuertes. A pesar de lo que puedas pensar, no son traidores, son muy leales y poco ortodoxos en sus formas. Risia. Un mundo forja asediado por orcos constantemente que prueba sus ingenios tecnológicos en el campo de batalla. Su misión es acabar con el enemigo de una forma rápida y eficiente. Son maestros del uso de la tecnología de plasma, además de fabricar vehículos de muchísima calidad, ya que se prueban en plenas incursiones de orcos. Lucius. Un planeta hueco que fue transformado por los tecnosacerdotes en una mega esfera de Dyson al darle nacimiento a un sol artificial en el centro hueco, brindándoles energía casi ilimitada. Los disparos de estos tecnosacerdotes son devastadores y nada ni nadie puede contenerlos. La Estación Espacial Graia. Este no es un mundo como tal, más bien es un conjunto de anillos gigantes que conforman la estación. Aquí los tecnosacerdotes controlan todo, desde fábricas a los individuos. Nadie aquí es de mente libre y los tecnosacerdotes lo ven y lo saben todo aquí. Dicho lo anterior, hablemos de su organización y armamento. El Mechanicus actualmente se divide en 7 ramas. Centurion Ordinatus. Es una fuerza de asedio de élite especializada en la construcción y el despliegue de ordinatus, enormes y raros motores de asedio diseñados para la destrucción de fortificaciones masivas o ciudades enteras. Collegia Titánica. No es una rama directa del Mechanicus, pero está intrínsecamente ligada a él. La Collegia Titánica es una organización separada, pero el Mechanicus es el único que puede construir y mantener a los titanes, las gigantescas máquinas de guerra que sirven como dioses de batalla del Imperio. Auxilia Myrmidon. Los Myrmidon son guerreros de élite y guardianes sagrados del Mechanicus. Son una orden de tecnosacerdotes fuertemente aumentada y especializada en combate. Legiones Esquitari. Las legiones Esquitari son fuerzas de combate estándar del Adeptus Mechanicus. Son soldados cyborgs, despojados de sus emociones y voluntad y programados para obedecer sin cuestionar las órdenes de los líderes tecnosacerdotes. Legio Cibernética. La Legio Cibernética se especializa en la manipulación y el mando de robots de combate, autómatas. Sus magos son conocidos como magos datartífices cibernéticos. Son expertos en la programación y el mantenimiento de estas máquinas de guerra. Ordo Reductor. El Ordo Reductor es una facción del Mechanicus especializada en la demolición y en la guerra de asedio. Sus miembros se obsesionan con el estudio de las fuerzas destructivas y las armas más potentes. Por último, no menos importante, los Caballeros Imperiales. Similar a la Collegia Titánica, las casas de Caballeros Imperiales no son directamente parte del Adeptus Mechanicus, pero tienen una relación feudal muy simbólica y estrecha. A menudo, las casas de caballeros juran lealtad a mundos forja específicos, proporcionando caballeros para sus defensas, asimismo luchando en conjunto. Cada una de estas divisiones están a la par en importancia y son la visión general de los elementos esenciales del Mechanicus. Ahora, dentro del Mechanicus existe una escala relativamente clara. Primero está el personal básico, cuya importancia es muy laxa, siendo prescindibles en muchos casos. Hablamos de los servidores y tech trolls, entes que ni siquiera se les considera seres humanos, son más bien herramientas. Normalmente son humanos que por cometer algún delito o meterse con alguien que no debían, acabaron convirtiéndose en herramientas vivientes. Su voluntad es removida y su cuerpo deshecho, para poder ponerles prótesis y hacer que cumplan roles muy básicos, desde abrir puertas a combatir, sin mente ni voluntad, meras herramientas con fecha de caducidad. Después siguen los soldados Esquitari, desde la vanguardia a los Rangers, siendo los mariscales Esquitari los de mayor nivel en la tropa. Si bien ellos tienen un trato mucho mejor que incluso los soldados de la Guardia Imperial, no dejan de ser herramientas de los tecnosacerdotes, aunque algo más sofisticadas. Aquí se incluye a sus Esquitari de apoyo y servidores de combate. Después siguen los rangos del sacerdocio, que es donde mejor se refleja la jerarquía de esta sociedad, siendo el más básico el tecnosacerdote,
que si bien no es muy especial dentro de su propia sociedad, de cara al imperio sí llegan a tener un lugar muy especial y pueden estar especializados en varias ramas de estudio, desde Explorator, Adominus, Tecno-Auxilium, Léxico Mecánico, Viceingeniero, muchas otras. Una vez que logran concluir con sus múltiples ramas de estudio y han adquirido conocimientos profundos, pasan a ser llamados magos y entran en una de 4 categorías: magos generales, magos genetistas, magos logistas y magos artesanos. En este punto en particular, el título puede llegar a variar, dependiendo del tecnosacerdote en cuestión, pero por lo regular llevan el título de magos al inicio y después su especialización. Por ejemplo, Magos Biologis. El puesto que sigue en la escala es el de archimagos. Son tecnosacerdotes cuyo conocimiento y especialización es tan amplia y compleja que provoca envidia en muchos. Pero lo que los destaca por encima de todos es que han abandonado en buena medida su forma humana, teniendo mejoras cibernéticas muy complejas y poderosas, aunque hay algunos que aún siguen viéndose como humanos. Por último, en esta gran jerarquía se encuentran los fabricadores, es decir, el fabricador locum y el fabricador general. El fabricador locum es el segundo al mando y se encarga de las tareas de organización y regencia de un mundo forja. Y después estaría el fabricador general, la autoridad máxima que dirige el mundo forja. Este es el puesto más alto dentro de su jerarquía y solo por encima de él estaría el fabricador general de Marte, que a su vez es un alto señor de Terra, es decir, un co-regente del imperio. A grandes rasgos, esta sería la organización del Mechanicus. Recuerda que en muchas ocasiones los tecnosacerdotes cambian sus títulos según el mundo en el que están, o que a veces se organizan ligeramente distinto, pero a grandes rasgos este sería el esquema general. Ahora hablemos de su armamento, que es cuanto menos peculiar. Verás, las armas que usa el Adeptus Mechanicus es especial dentro del imperio, ya que si bien pueden usar las mismas armas que la mayoría de grupos militares en el imperio, ellos tienen aparte sus propias armas, que son de uso exclusivo del Mechanicus. Muchas de estas son versiones más complejas y avanzadas que las ya conocidas, pero muchas otras son armas especiales que solo el Mechanicus entiende y solo el Mechanicus puede usar. Por ejemplo, la familia de armas de radio, armas extremadamente letales, basadas en elementos radioactivos que no solo son letales, sino que también envenenan a las víctimas, dejando áreas enteras contaminadas. Otro ejemplo es la familia de armas de fósforo, armas que para objetivos poco blindados son letales, además de que su munición tarda en extinguirse, así que quemarán a la víctima y la harán blanco de otros ataques al llamar la atención. Además de las armas voltaicas, otra familia icónica de esta facción. Estas disparan arcos eléctricos que fríen a sus enemigos, o cualquier forma de sistema eléctrico, sin dejar de lado al icónico armamento Konig, que abarca una serie de armas con un llamado espíritu máquina vivo, que dota a esta arma de una potencia de fuego mayor. Va desde ametralladoras ligeras y pesadas, láseres de patrón Konig e incluso lanzallamas, entre otras. Es común ver a los Rangers Skitarii usando los famosos rifles galvánicos y arcabuz transuránico, ambos potentes rifles de francotirador que destruyen a sus víctimas de apenas un disparo. Claro que cuentan con todo tipo de armamento pesado, desde lo ya conocido hasta armamento exótico y ultrapotente. Algunas pertenecen a familias mencionadas anteriormente, como el blaster fósforo pesado o el rifle pesado voltaico. Sin embargo, existen ejemplos como la culebrina de plasma, un cañón similar a la icónica familia de armas de plasma, pero con la característica de estar mejorada y adecuada para el uso del Mechanicus. Este arma desata destrucción a una distancia moderada. El cañón de torsión es otro arma exclusiva del Mechanicus, montada en los destructores Cataphrome. Este arma literalmente tuerce a su víctima mediante campos de fuerza. Todo ocurre en un instante y es ultra efectiva contra casi cualquier blanco. Otra arma pesada icónica es el Blaster Volkita.
Común verlo en tecnosacerdotes de alto nivel. Este arma dispara un rayo que calienta la materia en apenas unos instantes, haciéndolo estallar, en una onda de calor que vaporiza lo que lo rodea, sin dejar de lado al atomizador solar, arma icónica de Belisarius Cawl, un complejo láser que dispara un rayo en línea recta que atraviesa con extrema facilidad todo lo que toca. Existen muchas otras armas con estas descripciones tan exóticas dentro del armamento del Mechanicus. Sin embargo, por el lado de las armas cuerpo a cuerpo, existe una cantidad vasta, desde lo ya conocido como espadas y cuchillos con campos de energía a las icónicas armas transiónicas que pulverizan blindajes mediante vibraciones, además de porras eléctricas y armas taser que fríen a sus objetivos de un solo golpe, además de puños de energía y las icónicas hachas de poder que aumentan en tamaño y potencia según el nivel del tecnosacerdote. Otras herramientas que cabe mencionar son sus aumentos cibernéticos y mecandritos, garras, sistemas Omnispecs, entre muchos otros. Todo en conjunto ayuda a la tropa, a los servidores y a los tecnosacerdotes a sobresalir en múltiples campos de batalla en toda la galaxia. Dicho lo anterior, hablemos un poco de sus vehículos. Muy en sintonía con esta facción, los vehículos del Mechanicus presentan una serie de mejoras y configuraciones que hacen sinergia con sus pilotos. Sobra decir que son máquinas extremadamente avanzadas. Podemos empezar con el bípode Iron Strider, una plataforma móvil cuyo mecanismo de movimiento bípedo le permite cruzar terrenos difíciles con extrema facilidad. Muy ágil, siendo estándar dentro de las fuerzas del Mechanicus, puede ir equipado con torretas láser o autocañones de la familia Koenig. Sin embargo, se puede configurar de tal forma que sea su propio piloto quien, a su vez, realice las maniobras de ataque, empuñando carabinas o una lanza taser, a costa de la parte frontal del blindaje. Otro vehículo para destacar es el deslizador blindado Scorpus. Este vehículo es muy especial, ya que se puede adaptar para transportar tropas o para funcionar como vehículo blindado, que se puede mover por terrenos complicados con extrema facilidad. En su configuración de transporte, puede ir equipado con múltiples ametralladoras pesadas Koenig, tanto en los laterales como en la parte superior trasera, donde se acopla una ametralladora pesada Koenig gemela operada por un servidor. Si bien se sacrifica gran parte del blindaje, se obtiene una gran capacidad de carga. En su configuración de tanque, el espacio central es completamente sellado y se monta en la parte superior una torreta de artillería que puede ir equipada con un cañón de ferromita, extremadamente potente y de alta cadencia, o un cañón de energía voltaica que destroza todo lo que se ponga enfrente. A los costados se mantienen las ametralladoras pesadas Koenig, pero en la parte frontal sellada se acopla un sistema de cohetes disruptor para atacar a distancias más largas. Todo un clásico en esta facción. También podemos destacar al Sulcaduna Sonanger. Este vehículo es bastante peculiar, muy en sintonía con toda su facción. Este Surcadunas cuenta con múltiples patas similares a las de un cangrejo. Gracias a este sistema de movimiento puede surcar terrenos que otros tipos de vehículos no podrían, además de moverse rápida y ágilmente. El resto del vehículo consta de una cabina blindada con un espacio extra para un combatiente en un compartimiento trasero. Puede equiparse con artillería pesada, como un rayo erradicador o un láser de neutrones con ametralladora pesada Koenig coaxial, o para marcar objetivos estratégicos, equipándolo con su blaster fósforo gemelos, e incluso puede llevar un sistema de misiles multipropósito, equipados junto a una torreta autocañón Koenig pesada. Ahora, estos no son como tal vehículos, pero en cierta medida funcionan como plataformas de apoyo pesado. Hablo de los múltiples servidores de combate y los autómatas de esta facción. Por el lado de los servidores de combate se destacan los destructores e irruptores Cataphrome. Ambos son en esencia seres humanos que fueron despojados de sus mentes y soldados sobre orugas de tanque. Su cuerpo fue reacondicionado, se les colocó un blindaje superior y se les montaron armamentos variados como cañones de plasma, cañones fósforo o rifles voltaicos, haciendo de ellos tanques vivientes al servicio del Mechanicus.
Por el lado de los autómatas existe una enorme variedad, ya que el Mechanicus trabaja en cercanía con este tipo de entes, siendo los más populares los Castellan Robots. Estos Castellan son enormes autómatas blindados y equipados con múltiples variantes de armas pesadas, desde gigantescos puños de energía, lanzallamas Koenig y cañones fósforo, entre muchas opciones más. La idea es que funcionen como tanque y como defensa, tolerando grandes cantidades de fuego y devolviéndolo. Eso sí, dependen profundamente de su piloto, un tecnosacerdote especializado llamado Data Artífice. Sin él, estos autómatas pierden cohesión, ya que sus órdenes tienen que ser actualizadas constantemente. Por el lado de la Fuerza Aérea, el Mechanicus cuenta con una vasta cantidad de opciones para abarcar los cielos, pero un vehículo que destaca es el Arcóptero. Este es el vehículo aéreo estándar para el Mechanicus. Su aspecto peculiar recuerda a un helicóptero combinado con alas de murciélago. Puede transportar diferentes unidades al campo de batalla, o blindarse y equiparse con armamento pesado para combatir. Estas y muchas otras opciones conforman el arsenal del Mechanicus. Toma en cuenta que es bien sabido que esta facción esconde mucho de su armamento, incluso al propio Imperio. Puede que esto solo sea la punta del iceberg. Podríamos seguir hablando sobre el Mechanicus, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Estuvo complicado hacer este video, debo de ser sincero. De entrada quiero darles las gracias a todos ustedes. La verdad es que el canal ha crecido mucho a pesar de mi actual inactividad. Y el video de la Guardia Imperial tuvo bastantes más visitas de las que pensé que iba a tener. Creo que al menos a fecha en la que grabo este audio ya va, creo que por 8000 vistas. Y ha crecido el canal bastante. Ya tenemos más de 100 suscriptores, casi vamos para los 200. Lo cual agradezco muchísimo. De verdad, gracias a todos ustedes. Fue de hecho esta respuesta la que me hizo regresar y me hizo motivarme a tratar de recuperar el proyecto. Honestamente estaba muy desmotivado. No tenía ya muchas ganas de grabar, pero pues bueno, el video del Mechanicus había quedado a medias y empecé a ver la respuesta y fue algo muy cañón. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Y pues se siente bien estar de regreso. Ahora, bueno, en cuanto al Mechanicus, mis comentarios acerca de ellos, pues es una facción bastante interesante, la verdad es, podríamos decir que la otra mitad del Imperio. Y es, digámoslo, alfa y omega, ¿no? O sea, el Mechanicus de alguna manera coexiste con el Imperio y creo que se necesitan mutuamente. Yo no diría que el Mechanicus necesita al Imperio para sobrevivir, pero creo que sí lo necesita por todos los recursos que le puede brindar. Entonces, si bien son una facción muy poderosa y son casi tan numerosos como la propia Guardia Imperial, también es cierto que pues tienen su propia agenda y que tienen sus propios intereses. Es una facción que se mueve mucho entre esas cosas. Eso sumado a que pues tienen una ética muy flexible, una moral muy dudosa. Incluso se llegan al tú por tú con el caos en cuanto a experimentos y a cosas así. A nivel de miniaturas, son creo que las miniaturas más complejas de todas. O al menos a mí me da la impresión de que tienen mucho detallito, mucha cosita, son complejas y honestamente me parece que son bastante difíciles de pintar. Pero pues son muy fuertes, son muy poderosas. Creo que a nivel de lore, a nivel de historia, a nivel de juego de mesa también se refleja muy bien esta potencia de fuego que tienen los Skitarii, los vehículos. Son una facción que es muy pero muy fuerte, eso sí, también es muy difícil de manejar. Tengo entendido que dependen bastante de los tecnosacerdotes, de las órdenes que estos les dan. Entonces, de alguna manera son peras por manzanas, ¿no? Tienes un ejército muy fuerte, pero que es difícil de manejar. Sin embargo, pues bueno, son muy interesantes. Y si te interesa toda esta onda cyborg rara, pues el Mechanicus es para ti. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por haber apoyado este proyecto. Y pues nada, viendo el resultado, pues no me queda más que decirles de verdad muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos luego.